buenas noches, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirlos, pero siempre nos da especial interés y especial motivación abrir los meses de cada uno que se va haciendo en este 2025. Y sobre todo este mes de marzo, que lo vamos a destinar a pensar, a reflexionar sobre un gran tema que creo que nos ocupa a todos y que será importante que ustedes, a partir de los diferentes aspectos que se van abordando, puedan ir integrando esta visión en sus escuelas, puedan ir utilizando estas ideas para observar sus propias instituciones, algunas de las estrategias que se comparten en cada uno de los martes puedan ir también advirtiendo si pueden irlas trabajando dentro de sus instituciones. Este mes lo vamos a dedicar a este tema relacionado con la educación para la paz. Esta tan importante tarea que tenemos todos los educadores, empezando por la familia, luego por la escuela y también todos los actores sociales, de ir desarrollando estas habilidades tan importantes que se requieren para cambiar estas formas de relación que tenemos entre unos y otros. Si bien la historia empezó con estas estrategias de subsistencia, todos los grupos sociales han tratado, intentado de implementar estrategias para la subsistencia. Me parece que ya en este 2025 tendríamos que estar caminando hacia una cultura distinta. Creo que tenemos que revisar estas nuevas maneras de asociarnos, de hablarnos, de tomar acuerdos, de respetar las disposiciones establecidas. Y pues hemos invitado para abrir este martes a un gran especialista que tiene una gran formación y una gran trayectoria y que actualmente es titular, es coordinador general de la Red Nacional para la Paz de Anúyez, donde tuve la oportunidad de conocerlo y además de identificar toda esta gran labor que él está realizando. Doctor, de veras, le agradecemos muchísimo que abra este mes dedicado a la educación para la paz. Déjenme decirles que el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, entre su formación, él la inicia como abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de UDG. También es posgraduado en Dirección y Gestión de Comercio Exterior. Esto lo hizo en España. También es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Mercadotecnia Política y Gestión de Medios. Así inicia su formación, pero su experiencia profesional, fíjense qué interesante, director académico del doctorado de métodos alternos de solución de conflictos, director de la línea de investigación de métodos de solución en conflictos en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro fundador del claustro de doctores del Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco, líder de la Red Nacional de Cuerpos Académicos de PRODEM en métodos alternos de solución de conflictos, líder de la Red Internacional de Investigación Iberoamericana en justicia alternativa, justicia transaccional y justicia restaurativa, consejero y socio fundador de la Federación Mexicana de Colegios de Mediadores, consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, miembro y par evaluador del Comité de Administración y Gestión Institucional de la CIES, presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León. Su formación y parte de su experiencia y
y actualmente es presidente de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, miembro del Grupo de Paz de la NUYES para la conformación estratégica de Plan Integral de la Cultura de Paz en las instituciones de educación superior, coordinador general de la Red Nacional para la Paz de la misma ANUYES, titular de la División de Métodos Alternos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y director de Cultura para la Paz de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como ustedes ven, tenemos a un gran experto que desde su formación, su trayectoria y su trabajo actual, me parece que es toda una autoridad quien nos va a hablar de la importancia de la educación para la paz. Doctor, agradecemos muchísimo que hoy, este martes, con Grupo Loga, que empezamos este mes, nos hable de la experiencia que usted ha tenido, de lo que recomienda en esta formación para la paz. Muchísimas gracias por acompañarnos y maestros, aprovechemos al doctor. Primero en el chat, díganos desde dónde nos acompañan, qué entidad es en la que ustedes radican y tienen su actividad profesional y aprovechemos también el chat para hacer comentarios y las preguntas correspondientes. Doctor, sin más, le dejo en el uso de la voz. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Patricia, un gusto, muchísimas gracias por la invitación que me haces, que me honras a este programa que Grupo Loga coordina con un alcance a nivel nacional y que están preocupados, pero principalmente están ocupados en el desarrollo de la educación y de la cultura para la paz. Hoy ha sido un día muy importante. Hoy hace rato estaba ya cerca de tu tierra, andaba en Tepatitlán, en el Cualtos. Me voy bajando del avión y voy llegando para poder llegar aquí contigo. Pero la verdad que con mucho gusto, con mucho ánimo, porque hablar del tema de la importancia de la educación y la cultura para la paz, pues bueno, es un tema que resulta sustantivo para todos los que nos estamos dedicando a este tema, ¿no? No solamente en cuanto a nuestra responsabilidad como profesores o como investigadores o como estudiantes, no. Yo creo que como personas, como mexicanos y mexicanas, debemos de procurar generar un cambio que requerimos, puesto que vivimos una sociedad compleja y que hoy por hoy, lo podemos decir, pues de una manera apesumbrada, una sociedad violenta, ¿sí? Y me atrevo yo a comentarlo, voy a presentar algunas estadísticas aquí bueno, ustedes las conozcan y que seamos conscientes de la importancia de la solidaridad que requerimos ejercer todas las mexicanas y mexicanos para poder generar un cambio en esto. Y no lo vamos a hacer si no sabemos de qué se trata, si no tenemos las herramientas, si no tenemos las habilidades o las competencias, ¿sí? Y también si no generamos entornos adecuados para desarrollarnos como alumnos, como profesores, pero también como investigadores, requerimos generar ciencia nueva en torno a la educación y la cultura para la paz. ¿Sí? Nosotros en la universidad tenemos un doctorado que trabaja sobre el tema de métodos de solución de conflictos, que hoy invité a mis alumnos a que estén aquí. Es parte del módulo. Luego les haré preguntas el próximo martes que los vea. Pero bueno, aparte de eso, comentarte que hay toda una sinergia en el país. Como coordinador de la Red Nacional para la Paz de la NUYES, ya son más de 40 universidades. Bueno, tú y yo nos conocimos ahí en la DGSUI, que es otra red completamente también dedicada al tema de la paz. Y está habiendo buenas cosas. No solamente nos estamos preocupando, sino que nos estamos ocupando. Entonces, voy a entrar, digamos, de manera directa al tema. Este tema, bueno, pues de una u otra manera, pues nos da, déjenme compartir.
Déjenme ponerlo aquí. Ujú. Permítanme. Ahí está. Sí se está viendo, ¿ah? Muy bien. Sí se está viendo Entonces, perfecto. perfecto. Entonces, importancia de la educación para la paz, ¿sí? Debemos de iniciar con una pregunta. ¿Realmente vivimos en paz o creemos que vivimos en paz? Esa es una pregunta de reflexión, no tienen que responder, simplemente hay que pensar si lo que vivimos o lo que sentimos verdaderamente estamos en un entorno de paz. La paz es posible si intervenimos, pero ¿cómo es que debemos de intervenir? ¿Cómo es que esto puede surgir? Tenemos una realidad en el país, una realidad social que nos hace violentos. Somos una sociedad violentos, violentada y violenta, ¿sí? A lo mejor suena muy fuerte lo que estoy comentando, pero tenemos ese reto de cómo invertir este proceso, cómo invertir la escalada del conflicto, porque tenemos que saber en dónde está el conflicto, dónde está el problema y qué es lo que estamos haciendo. En este caso, por las instituciones de educación, como las de ustedes, como las nuestras, pues recae una gran responsabilidad porque tenemos que generar ese entorno para poderlo lograr. Tengo aquí les voy a presentar unas estadísticas de la realidad mexicana en cuanto a la violencia. Tenemos estos tres instrumentos que están consolidados, que tienen mucha seriedad, que es la encuesta de victimización del ENVIPE, es Hallazgo 2022, que está avalada por tres fundaciones importantes de alto reconocimiento, y el Índice de Paz de México. Esto nos están diciendo cómo estamos, hacia dónde vamos cuando se trata de violencia, cuando se trata de paz. Miren, esto es como está México en este momento. El país, el estado más pacífico de México es Yucatán, ¿sí? Y el estado más violento es Colima. El motivo, la razón de por qué Colima está en esta circunstancia, bueno, es parte de la problemática nacional por la cual nos están subiendo los aranceles, que es el tema del fentanilo, ¿no? Por ahí es un estado extremadamente violentado por estas circunstancias. Pero resulta que este tipo de violencia no es la que tiene mayor prevalecencia, ¿no? Aquí están todos los demás estados. Veamos a ver, Nuevo León, estamos en el lugar 26. O sea, estamos a punto de entrar a los más violentos. En el caso de Guanajuato, a ver, ¿dónde está Guanajuato? No lo veo. Guanajuato es uno de los más violentos, Patricia. Fíjate, está en el lugar 29. Entonces, todos los que nos están oyendo, échenle un ojo para ver cómo andan. Esa es la realidad de su estado, ¿no? Les quiero mostrar esta estadística. Esto es un tema que manejamos mucho en la Procuración, impartición de justicia, manejamos los abogados, que hablamos de la cifra negra. La cifra negra son todos aquellos delitos que no se denuncian, son todos aquellos delitos que nadie hace nada, son todos aquellos conflictos en los cuales no hay una intervención de la autoridad para resolverlo. Fíjense el nivel de cifra negra. El promedio nacional de 92.9. ¿Qué quiere decir si vamos a cerrar números? Por poner un ejemplo, es de cada 10 asuntos, uno es el que se atiende. Si yo le hago caso a esta estadística, sería el 7.1 de los casos, no, más bien el 0.71 es el que se atiende. O sea, verdaderamente es algo extremadamente complejo si pensamos el número de conflictos que hay en nuestro país. Estos son los delitos más comunes que hay en México. Me voy a referir en este caso solo a la materia penal. No estoy hablando de la materia civil y familiar, que todavía es mucho mayor. ¿Sí? En materia penal, el delito más recurrente es la violencia familiar. Está dentro de los 5 delitos más comunes. Amenazas, daños, propiedad ajena, fraudes, narcomenudeo, robo y violencia familiar. Quiere decir que la violencia no solo está en las calles, no solo está atrás de las rejas que ponemos en nuestras ventanas, atrás de las 10 chapas que tenemos en la puerta. No, la violencia está
adentro de nuestras casas. Pero vamos a ver qué tan impactante es esto. Fíjense, en México hay un promedio de 38.6 millones de hogares aproximado, ¿sí? 10.6 millones de hogares, por lo menos, hay una víctima. Y cuando digo de que por lo menos, si hay una, es que hay dos o hay tres. Entonces, imaginemos lo que esto está sucediendo, ¿sí? Los últimos años, pues, se ha mantenido en un promedio. Vemos del 19 al 23, ¿sí? Se ha sostenido, pero no baja. Y vean la cantidad de hogares afectados. Estamos hablando de una tercera parte de los hogares de este país. Es demasiado. Entonces, esto nos lleva a cómo nos percibimos, cómo se percibe la inseguridad en este país. Estas son encuestas del INVIPE elaboradas por el INEGI, creo que es una de las instituciones con mayor credibilidad y con mayor seriedad en cuanto a estadísticas para toma de decisiones. Fíjense la percepción. La percepción es que el 73.6 de los mexicanos y las mexicanas se sienten inseguros. 73%. Si somos 140 millones, ¿de cuántos millones estamos hablando? De más de 100 millones. Miren, por ejemplo, Guanajuato 87.5, Jalisco 7.4, Nuevo León 7.2. Fíjense cuáles son los estados en los cuales se percibe la mayor inseguridad. Y aquí lo tenemos, vean, Guanajuato. Guanajuato, Zacatecas. Podría decirse, si la visión no me falla, que Guanajuato es el estado en donde las personas se sienten más inseguras. Es en donde tienes tu sede, Patricia. Imagínate nada más. Ni siquiera Colima. Colima es el 79.7. Y algo que no dije hace un momento, hablábamos de estados pacíficos, en donde Yucatán es el estado más pacífico del país, pero resulta que es el estado en donde más personas se suicidan. En la mañana que estaba en Tepatitlán, me comentaban que una de las principales problemáticas que tiene Tepatitlán y la zona de los Altos es el alto nivel de suicidios. Cuando prevalece todo un alto nivel, se supone que es un alto nivel de calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde están las violencias? Esta es una percepción ya por individualidad de lugares y zonas de cómo nos sentimos. Si se fijan, hablamos de mujeres y de hombres. La media no es muy diferente. Hay casi una paridad en este tema. Pero, por ejemplo, en el lugar en donde más se sienten inseguras las mujeres y los hombres es en los cajeros automáticos. Pero luego vamos a empezar a ver que en el transporte público, en el banco, la calle, la carretera, el mercado, centro comercial, en nuestro carro, fíjense, 39% de las mujeres de este país que tienen carro se sienten inseguras. En la escuela. Esto es un tema verdaderamente complejo. Y no solamente complejo, porque si vemos la estadística de la escuela, aumentó, estaba en un 29.6 y aumentó a 35.8. Vean las columnas, las gráficas que están del lado izquierdo. Pero esto no es lo grave de lo que les estoy mostrando aquí. Lo grave es este último dato. Nos sentimos inseguros en nuestra casa. 18.5% de las mujeres de este país no se sienten seguras en su casa. Y el 14.6% de hombres no se sienten en su casa. O sea, si sumamos y sacamos una media, estamos hablando de 30 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué estamos haciendo por ello? Nada. Entonces, significa que tenemos que cambiar la lógica de vida, tenemos que ayudar a esas víctimas, tenemos que enseñarles a tratar la violencia. Y eso es un reto extremadamente complejo el que tenemos. Fíjense, en materia civil y familiar, todo lo que dije ahorita representa el 30% de los casos que el sistema de procuración de justicia y el sistema de justicia atienden. El otro 70% son casos civiles y familiares. Y resulta que el mayor número de desacatos, o sea, un desacato es desatender una orden judicial,
se encuentran en materia familiar. No hay un estudio serio hasta el momento sobre una cifra negra en este caso, pero se estima que es de 2 puntos más. O sea, la verdad es que estamos colapsados. Y estamos colapsados no porque el sistema de procuración y justicia sea malo, sino porque simplemente está rebasado. Son demasiados conflictos, son demasiadas situaciones de violencia que no hay quien pueda con ellas. Entonces, esto significa que nosotros somos quienes las debemos de atender. Nosotros somos los que debemos de intervenir, nosotros somos los que debemos de buscar las soluciones, ¿sí? Esta es una muestra del tipo de violencias que hay. O sea, actualmente hay toda una estrategia nacional sobre el tema de la violencia de género y la violencia contra la mujer, que está dando grandes, grandes resultados. Pero eso es una violencia. ¿Qué pasa con las demás violencias? ¿Qué pasa con los niños, con los adultos mayores, con hombres y mujeres que sufren otro tipo de violencia? No solamente el tema de la violencia de género como la tenemos entendida. Entonces estamos hablando de una violencia estructural. Estamos hablando de una violencia que está siendo aceptada y normalizada por nosotros mismos. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro en cuanto a violencia se trata. Ya la aceptamos como algo común en nuestras vidas. No sé si recuerdas, Patricia, hace 10, 15 años que apareció un ejecutado, era un escándalo, ¿no? Hoy en día, dices tú, amanecieron 5 ejecutados. Ah, pero ayer fueron 10. Ah, no pasa nada. O sea, ya lo tenemos como algo cotidiano. ¿Por qué? Y esa cotidianidad, no solamente estoy hablando de los ejecutados, es la cotidianidad de la violencia que vivimos en nuestro entorno. Y aquí lo estamos viendo en estas estadísticas. ¿Cómo lo percibimos? Entonces estamos dentro de un ciclo de una violencia estructural. Entonces, esta violencia estructural, pues, pues no tiene que ver, más bien, tiene que ver con el tema de la injusticia social. Tiene que ver con que impide la satisfacción de las necesidades básicas. Estamos hablando de nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra calidad de vida. ¿Y quién puede responsabilizarse de esta gran carga de conflictos, de problemas? Pues la verdad es que el Estado no puede, el Estado está rebasado, ¿sí? Entonces, por más que queremos, por más que el Estado quiera hacer, se encuentra rebasado. Aquí es muy importante destacar algo. Las normas, las leyes, son iguales para todos, ¿sí? Deben de tratar a todos, pero son rígidas, son inflexibles. Pero cuando nosotros interpretamos nuestra calidad de vida, tiene que ver con nuestras percepciones, con nuestro bienestar, con nuestra felicidad, con nuestra manera de cómo disfrutamos, de cómo vivimos bien, ¿sí? Y eso nos hace diferentes. Eso hace que que tengamos un alto nivel de individualidad. Y la individualidad no está, protegida por las leyes. Entonces, pero esto no es malo. La individualidad no es mala, la individualidad es buena, porque la misma ley reconoce soluciones de gestión de conflicto desde nuestra individualidad, basadas en el respeto, basadas en no ir en contra del orden público. Entonces, eso es lo que le tenemos que decir a las personas, eso es lo que les tenemos que explicar, eso es lo que la obligación de nosotros como maestros, doctora Patricia, lo tenemos que hacer, les tenemos que enseñar, tenemos que empoderar a la sociedad. Si a esto le sumamos el surgimiento de nuevas violencias en esta era del conocimiento, así le puse para no ponerlo de otra manera. Fíjense, esto nomás es una lista, el sexting, extorsión, ciberviolencia, ciberacoso, ciberbullying, todo el ciber, ¿sí? Más lo que se acumule y lo que surge el día de mañana. El nivel de violencia que se está dando a través del uso de estas nuevas tecnologías, a través del teléfono, del uso de las redes, de todo lo que sucede, de la nueva manera de comunicar. Ahora la comunicación es impresionante. Esto, esto no existía cuando nos educaron. Bien,
A mí me educaron para un mundo que ya no existe. ¿Sí? Esto no existía cuando a mí me dieron, cuando yo me titulé de licenciado en Derecho. Eso fue hace como 30 años, ¿no? Un poco más, ¿no? Pero esto es nuevo. ¿Qué estamos haciendo por todo esto? Y esto ha surgido en los últimos 10, 15 años. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? Si no tenemos la capacidad o la habilidad de poder gestionar los conflictos motivados por este tipo de entornos, de estos nuevos entornos. Entonces, tenemos que ser proactivos, tenemos que hacer. Y es aquí en donde entra el tema de la paz positiva. Hay toda una tipología de la paz, pero en este caso quiero dirigirme a la paz positiva como la vía idónea para la construcción de la paz, ¿sí? Porque eso es hacer. La paz negativa es no hacer, ¿sí? Es la ausencia de violencia, de miedo a la violencia, aquí lo dice, pero es un no, no hago, tolero. En cambio, la paz positiva es hacer. ¿Qué hago para evitar la violencia? El reto que tenemos hoy en día, doctora Patricia, es abordar la paz desde la paz. Hoy actualmente vemos la paz desde la violencia. ¿Qué quiere decir? Que estamos reaccionando, no estamos accionando. Por eso, cuando hacemos una investigación, buscamos cuáles son las causas, pero a fin de cuentas nos lleva a que estamos abordando el conflicto, la paz desde la violencia. El reto es encontrar las fórmulas que nos permitan actuar la paz desde la paz. Ese es nuestro gran reto, doctora. Los pilares de la paz positiva, esto es como parte de la contribución que hace el estudio y habla de distribución equitativa de recursos, flujo de información, buenas relaciones, alto nivel de capital intelectual, aceptación de los derechos, nivel de corrupción, entorno empresarial. Esto tiene que ver con el ambiente de las ciudades, con el ambiente de las comunidades, ¿sí? Pero seguimos en qué es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Y ese es el gran reto. Entonces, el gran reto de las instituciones educativas, bueno, tenemos que ver la manera de cómo hacer práctica la paz, cómo transversalizar la paz en los procesos educativos, ¿sí? Vamos a centrarnos solo en la educación. ¿Cómo hacer de la educación y la cultura para la paz sea práctica, se dé de manera transversal? ¿Cómo podemos transitar la paz a través de la gestión del conflicto? ¿Cómo tenemos que ser capaces las personas de poder gestionar el conflicto? Hay un sinnúmero de técnicas, pero voy a poner de ejemplo una, por ejemplo, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es una herramienta poderosa para poder evitar, para poder gestionar, para poder evitar la escalada del conflicto. La comunicación efectiva nos permite empoderarnos como personas, como seres humanos, cuando enfrentamos un conflicto. El decir no al conflicto, el decir no quiero, el decir no me gusta, el decir detente. Y no lo digo solamente por las mujeres, lo hablo de hombres y mujeres. El tema de la violencia, porque estoy hablando de todas las violencias. Tenemos que empoderarnos. Entonces, tenemos que transitar a la paz desde el bienestar subjetivo percibido, que es lo que yo decía hace un momento, es nuestra individualidad, es nuestra interpretación de vida, es lo que nosotros queremos. Tiene que ser la paz un objetivo de todos, una actitud de vida, un modelo de vida, una forma de vida. Y en este momento no lo es simplemente una idea. Entonces, y cuando digo que es solo una idea, eh, hablo de los objetivos del desarrollo sostenible, no los critico, son muy buenos, que pretenden transformar el mundo logrando la igualdad entre hombres y mujeres. Pero acaba de declarar la ONU hace poco, a propósito del 8M, en que van a pasar más de 200 años para que se logre la igualdad entre la mujer. Y no lo digo yo, ahí está dicho por la misma ONU, que tiene una área impresionante de ONU Mujeres y que están trabajando, pero si la transformación del mundo la estamos basando entre la igualdad y los hombres, ¿tenemos la capacidad de esperarnos 200 años? Yo creo que no. Tenemos que hacer algo más, ¿sí? Y es aquí en donde entra
el tema de los sistemas de educación, en donde tenemos que educar a las personas, tenemos que formar agentes de paz, tenemos que darles habilidades y competencias para ser los gestores de paz, para que tenemos que hacer agentes de paz, ¿sí? Y hay muchas maneras de hacerlo, gestionando, sabiendo cómo gestionar el conflicto, cómo reconocer que a veces somos parte de la violencia, nuestros usos, nuestras costumbres son parte de la violencia. Tenemos una pandemia, y así lo voy a decir, una pandemia gravísima en este país, que es la violencia en el noviazgo. Hay estudios específicos, consulten en las estadísticas del INEGI, que es la escuela de la tolerancia a la violencia. Es el caldo de cultivo de los feminicidios. ¿Y qué pasa? Bajo una dinámica de lo que podría ser una buena relación, por conductas aceptadas y de tolerancia, y es donde aceptamos la violencia, es donde se dispara. Y aceptamos la violencia, toleramos la violencia, porque es lo que nos enseñaron nuestros padres. Los vínculos emocionales, relacionales del noviazgo empiezan a los 12 años. Y ojalá y nada más fuera el noviazgo tradicional, van allá y saben a lo que me refiero. Son, son sexualmente activos. Entonces eso los lleva a una dinámica de mayores, y no digo que esté mal, simplemente que no saben o ignoran cuando están ejerciendo o sufriendo la violencia. Y no solamente me refiero a chicos y chicas jóvenes. ¿Cuántos de nosotros conocemos casos de adultos? Yo tengo 56 años, conozco compañeros que sufren violencia y no tienen la capacidad de salir. Mujeres profesionistas, instruidas, que también lo están sufriendo y no tienen la capacidad de salir. Pero porque no saben, porque no estaba dentro de la idea o de la lógica de la funcionalidad de nuestro sistema de producción social, formar estas habilidades y estas competencias en los ciudadanos. Esto nos está desbordando y ya lo vimos en las estadísticas. Entonces, la sociedad entiende y visualiza de una manera muy lejana la paz, como algo macro, como un derecho que nos asiste. La sociedad es pasiva, lo ve nada más como un camino. Citamos todos a Gandhi, ¿no? La paz es el camino, ¿no? Este, es un proceso fundamental y no me estoy burlando, simplemente lo vemos solo desde el punto de vista filosófico, es el horizonte, ¿sí? Yo me he metido en muchos problemas por decir que la paz no solamente debe ser un horizonte o un proceso fundacional. Debemos de entender a la educación y la cultura de la paz como un método de gestión de conflicto. Enseñémosle a nuestros hijos, a nuestras niñas, a nuestros niños a gestionar el conflicto. Hay algo que se llama violencia sutil o violencia invisible, que muchos de nosotros vivimos en el día a día y lo vivimos en silencio. ¿Sabían ustedes que el silencio es es una de las violencias más complejas que hay? Tanto por el que lo vive como por el que lo ve y no hace nada. En fin, este es un tema verdaderamente complejo y que se deriva pues de toda una tipología de conflicto, de una tipología de paz. De repente estoy trayendo esa tipología de la paz nomás para recordarnos un poco, pero esto ya esto estamos hablando del siglo pasado. Simplemente buscas cómo ilustrar la paz y todo el mundo pone una paloma. Ya la paloma no se entiende, ya la paloma no nos da los elementos que necesitamos o requerimos para expresar los elementos de paz que necesitamos. Y hay una tipología importantísima de pases, de tipos de pases, pero que las hace complejas. Entonces, tenemos que nosotros, las instituciones de educación superior, elegir el modelo de paz en el cual queremos trabajar. Y ese modelo de paz creo que debe ser claro, fuerte, contundente, que se entienda, que se comprenda, que impulse. No busquemos un modelo de paz complejo. Por ejemplo, hay uno que se llama inacabada, imperfecta, simbólico, etcétera, etcétera.
y que se llena de elementos que a veces ni siquiera nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo. Entonces, trabajemos por una paz que sea simple de entender, que sea simple de comprender. Y por eso me refiero en este proceso al tema de la paz positiva. La paz positiva es hacer. La paz positiva es respetar. Mientras yo respete al otro, estamos del otro lado. Mi individualidad está a salvo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir más allá? Bueno, generar esa cultura de la paz, hacer copartícipes a toda la sociedad. Este tema de la paz es multidisciplinar, interdisciplinar, pero principalmente multidimensional, ¿sí? Está en todas las dimensiones, económicas, sociales, edades, sexos, afinidades políticas. Todos sufrimos la violencia en un sentido u otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser proactivos, ¿sí? Tenemos que ser creativos, ser innovadores. Pero ¿dónde surge la creatividad? ¿Dónde surge la innovación? En las instituciones de educación. ¿Dónde surge? Refiriéndome a las universidades. Pero sumemos también a la educación primaria y a la educación secundaria. Nosotros, como receptores de la educación terciaria, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Y es a lo que me estoy refiriendo aquí. Entonces tenemos que crear herramientas, tenemos que introducir prácticas, tenemos que trabajar de manera conjunta, tenemos que generar estrategia de enseñanza para que nuestros alumnos lo logren. ¿Cuáles estrategias? Bueno, es ahí en donde tenemos que trabajar. Yo hablo de una muy básica que es la comunicación efectiva. Pero no solamente está esa, o sea, yo hablo desde la mediación, desde la gestión del conflicto. ¿Saben ustedes que todas las profesiones que hay en este país surgen para atender una necesidad social? Surgen para resolver problemas. Entonces, hagamos de la paz una ciencia, un método que nos permita intervenir y resolver. No solamente la veamos como la veía Platón hace 2000 años. Si yo les comentaba hoy en la mañana, ese señor se murió hace más de 2000 años. Y ahí puse el ejemplo, dije, a mí me enseñaron por un mundo que ya no existe. Son nuevas dinámicas, tenemos que aprender, tenemos que buscar, por eso hablaba de la creatividad y de la innovación. Entonces, esta transversalidad son actividades sustantivas que tenemos que ver en la docencia, en la investigación, en la gestión, en la investigación, en los planes de desarrollo, en nuestros modelos educativos. Pensar cómo un médico hace paz, cómo un químico, cómo un biólogo, cómo un filósofo, cómo un químico, cómo un administrador, no nomás un abogado o un trabajador social, que el trabajador social es una profesión hermosa en donde el que ya no sabe qué hacer con el niño nadie y le dice, mánselo al trabajador social y él lo tiene que resolver de alguna manera. La intervención que hace el psicólogo. Pero no solamente son ese tipo de profesiones, sino todas. ¿Qué hace el físico matemático por hacer paz? No está dentro de sus habilidades. Nuestros modelos educativos dicen ejes transversales, flexibilidad, internacionalización, educación centrada en el aprendizaje, habilidades y competencias, responsabilidad social. Patrita, tú sabes de lo que estamos hablando, todos los que están viendo, porque somos gestores de procesos educativos. ¿Dónde está la paz en los ejes rectores? ¿Dónde está la paz en las competencias generales de nuestros programas? ¿Dónde está la paz en las competencias específicas que tenemos que gestar cuando creamos un programa educativo? ¿Dónde está la paz en el perfil de egreso? No lo tenemos. Pues por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, aquí es este punto, me adelanté. ¿Cómo desde la profesión hacer paz positiva?
Este es un punto relevante, importante que tenemos que hacer. Toda esta presentación te la voy a hacer llegar, Patricia, al igual que unos libros que hemos trabajado desde la Núñez. Son 3 libros, son 3 ebooks, para que los compartas, por favor, con todos los que están asistiendo, con todos los que están viniendo, con todos los interesados. Es un esfuerzo que se está haciendo desde diferentes instituciones para poder trabajar en este tema de paz. Entonces, tenemos que transversalizar la paz. Tenemos que ser todos parte. Por eso aquí, ver los ejes, ya lo comenté. Pero ¿dónde está el eje rector, el eje transversal de la paz? No lo está. Entonces, esto nos llevaba a formar agentes de paz. ¿Qué es un agente de paz? Un promotor de la misma, un impulsor de la cultura, del diálogo, del perdón, de la felicidad. Son elementos del bienestar, ¿sí? Tenemos que educar desde la paz positiva, desde el respeto, ¿sí? No desde la paz negativa, que es un no hacer, que es un no constante. Es el que vive la paz, es el que gestiona la paz, es el promotor del respeto. Entonces, esto hace que la paz la entendamos también como un valor intangible, ¿sí? Como algo que hace que podamos ver a la paz como un estilo de vida. Verla no solamente como un valor universal, sino como que todos podamos tenerla, sentirla, producirla, ¿sí? Y entonces aquí es cuando lo vemos, que de dónde o cuáles son los elementos que respaldan esto. Bueno, si logramos que este valor intangible sea real, pues nos hace proactivos, respetuosos, lograr la convivencia, podemos generar diálogos, consensos, podemos promover, podemos reducir el temor. Y aquí lo interesante de todo esto es que esto debe de satisfacer nuestros intereses personales. Por eso hablo del bienestar subjetivo percibido. Y mientras mis intereses no desborden, no afecten al otro, vivimos en paz. Y es factible, total y completamente factible. Es posible, total y completamente posible. Entonces, estos elementos estructuradores son el bienestar, la felicidad y la calidad de vida. Si no tenemos estos elementos, simple y llanamente no vamos a poder llegar a ningún lado. El bienestar significa buen vivir, que es cuando estamos en un entorno, estamos en una comunidad, en una ciudad. Hace rato preguntaba, ¿cuántas personas se necesitan para hacer una comunidad? 2. Con 2. Entonces, esto es nuestros cánones personales. Tenemos que sentirnos felices, dignos. La dignidad es el concepto supremo de una vida pacífica, ¿sí? Es una prerrogativa que todos los seres humanos tenemos, sin distinción, sin distinción. Hablamos de seres humanos, ¿sí? Entonces, debemos de entenderla o llegarlo o verlo como una política pública. Entonces, este tema del bienestar, este tema de la felicidad, este tema de la paz, radica en la posibilidad que tenemos nosotros de elegir. Y el que sufre una violencia no está eligiendo, pero no sabe que tiene la posibilidad de elegir. El vivir en felicidad es una elección, el vivir bien es una elección, el vivir en conflicto se convierte también en una elección. A lo mejor no tienen la posibilidad de elegir, pero ahí es donde viene la intervención del Estado, la cuestión ejecutiva. Pero, ¿qué hubiera pasado si él hubiera sabido que tenía la posibilidad de elegir? Estamos muy a tiempo. Podemos hacerlo, podemos rescatar ese 93.7 de personas que no saben que pueden elegir, que son parte de esa cifra negra, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a incrementar las sensaciones positivas, vamos a evitar la escalada del conflicto y va a impactar en estos 4 elementos. Estos 4 elementos que ven ustedes aquí son los elementos estructuradores de todas las políticas de bienestar a nivel mundial. Familia, trabajo, amigos y salud. Es el sustento del bienestar. Es lo que nos da la calidad de vida. Quitemos uno de estos elementos
y visualicemos qué pasaría. Algunos los hemos perdido en el camino, algunos no los tenemos y cómo nos sentimos. ¿Podemos recuperarlos? ¿Podemos tenerlos? Si sabemos dónde buscar y tenemos conocimiento de cómo hacer, claro que lo podemos hacer. Entonces esto nos lleva, cuando lo logramos hacer, cuando tenemos ese bienestar, armonía, satisfacción, libre albedrío, sinergia, emociones, concertación, sincronicidad, felicidad. Esto es lo que nos permite el bienestar. Ya voy un poco muy rápido, sé que ya se me acabó el tiempo, pero ¿qué reflexiones debemos de tener? La universidad, las instituciones educativas en las cuales ustedes están, ¿qué tipo de paz promueven o en cuál se ubican? ¿Forman agentes de paz? ¿Educan en la gestión del conflicto? ¿Transversalizan verdaderamente la paz? ¿Impulsan la calidad de vida y el bienestar? ¿Educan en respeto y perdón? ¿Generan productividad y competitividad? No quiero que nadie responda, sino que simplemente reflexione y vamos a ver nuestras asertividades, pero también vamos a ver nuestras grandes carencias de nuestros sistemas, de nuestro plan de desarrollo, de lo que estamos haciendo. Y esto, no digamos la universidad, yo, ¿qué estoy haciendo en cuanto a estos puntos? Entonces, con esto quiero terminar, darte las gracias, Patricia. Fue muy carrereado esto, pero estoy a sus órdenes. Lo que necesiten, cuenten conmigo. Les voy a mandar estas lecturas, les voy a mandar la presentación para que la tengan y hay que difundir el tema de la paz. Hay que, hay que colaborar, hay que ser parte de los esfuerzos de la construcción de la paz. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchísimas gracias. Creo que nos llevas a una enorme cantidad de reflexiones, nos invitas a trabajar con valentía, el oponernos a siglos y siglos de una normalización de la violencia. Creo que va a requerir este cambio que todos tenemos que ir haciendo poco a poco. Y lo primero en esta revisión valiente es que tengamos esta posibilidad de revisar nuestras propias prácticas de cómo nos relacionamos con los demás, cómo les hablamos, cómo los incorporamos, cómo les agradecemos, cómo a veces entablamos acuerdos. Creo que esa revisión desde nuestro actuar en la familia, en la calle, en nuestras instituciones, en nuestros edificios, en nuestras colonias, nos va a ayudar como a este proceso de ir siendo estos agentes de paz. A mí me llama muchísimo la atención este tema sobre la violencia sutil. Si nosotros revisamos la escuela como tal, cómo los niños, las niñas, los jóvenes, los estudiantes van viviendo una violencia sutil. Cuando comparamos, cuando seguimos utilizando desde la edad temprana, esto en la infancia, estas comparaciones entre los niños, estas descalificaciones sobre los aprendizajes, creo que nos deberían de llevar a revisar si no es dentro de la propia escuela una vivencia de esta violencia sutil, ¿no? Pues el chico siempre de 10 o el que, bueno, pues yo ya soy un chico de reprobados, la evaluación, la manera en que vamos acompañando los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes nos lleva también a esta revisión profunda. Y yo quisiera, doctor, que terminaras con una reflexión que me parece que cada vez más tenemos que ir haciendo. Tú empezabas hablando de esta formación en lo individual y nuestra riqueza individual luego va a impactar la riqueza social o colectiva o grupal. ¿Qué pasa cuando en la familia, en esta normalización de las violencias sutiles que vivimos
en la escuela van desestructurando o fracturando nuestra capacidad de confiar. He pensado mucho que la violencia empieza cuando se fractura la confianza. Yo quisiera que en las experiencias que tú has tenido de acompañar programas, de estos ejercicios de mediación, no, pudieras terminar con una reflexión sobre esta estructura tan importante que es la confianza, ¿no? Tú cuando ves a una persona violenta, tengo la impresión de que tiene grandes fracturas ahí. ¿Tú qué piensas? Y con esto, tu conclusión, doctor, por favor. Una de los temas más relevantes que podemos nosotros poner en marcha, poner en práctica, es el tema del empoderamiento. Debemos de empoderar a las personas que sufren violencia, a las víctimas, pero debemos de preocuparnos también por las futuras víctimas, ¿sí? Nadie de nosotros estamos exentos de vivir un momento de violencia, ¿sí? Que a lo mejor hemos tenido suerte de que nos ha tocado una familia en donde soy un hijo deseado, una hija deseada, donde tengo un padre y una madre amorosa. Pero hay familias en donde ese hijo, esa hija es una carga, es algo que no quería, es algo que no deseaba, ¿sí? Y ahí es donde entra este proceso de la violencia sutil, ¿no? En donde eh, aprendo la violencia y vivo en la violencia y por lo tanto, como tú bien lo decías, el gran problema es la normalización de la violencia. Entonces, ya cuando a veces llego a la escuela, ya llego ya con una carga altísima y entonces ya simplemente estoy reaccionando. Reacciono al entorno, reacciono a otras violencias, reacciono a otros violentadores, pero reacciono también ante otros violentados, ¿sí? Pero todo a fin de cuentas es aprendizaje. Todo se ha aprendido. ¿Dónde lo aprendieron? ¿En su casa o lo vieron? ¿Sí? Por eso hablaba todo este tipo de violencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es empoderar a esas víctimas para que tengan la capacidad y la posibilidad, desde un estoicismo individual, de salir, de decidir salir, de decidir no quiero esto, no quiero esta vida, no me gusta, ¿sí? Cuando tenemos la capacidad de tomar esa decisión, qué bueno, pero ¿qué hace un niño de 10 años que sufre violencia sutil? ¿Estamos seguros que queremos que esa violencia sutil la viva en silencio? ¿La viva en resignación? ¿La entienda como una forma de vida? No, empoderémosle y enseñémosle a ese niño. Y tal vez ese niño va a tomar una decisión que a lo mejor ni tú, Patricia, ni yo tenemos la capacidad de tomarla. Pero ese niño con conciencia, con saber, empoderado, va a poder tomar una decisión. Y a lo mejor esa decisión es decir, no quiero, ¿sí? Entonces, el entorno de esto es el empoderamiento. Yo creo que mi gran reflexión radica en empoderar a la víctima, pero principal empoderar a las posibles víctimas, ¿sí? Los que ya están dentro de ese proceso tenemos que tratarlos, tenemos que ayudarlos, tenemos que salvarlos, tenemos que hacer algo. Pero los que están posibles a llegar, entonces, esos posibles por llegar, minimicemos la posibilidad de que lleguen. Y ese 92.7 de cifra negra, convertámoslo en un 80, y luego en un 70, y luego en un 60. El Estado no puede, nosotros sí podemos, Patricia. Enseñémoslo. Y el tema es el empoderamiento. Logrando el empoderamiento, lo vamos a hacer con conocimiento. No entendamos la violencia en la soledad, no vivamos la violencia en silencio, ¿sí? Y hablo de seres humanos, no distingo. Hablo de igualdad sin distinguir. Somos todos y todas los seres humanos, las seres humanas. Sí, si es que lo dije bien, no sé si lo haya dicho bien, ¿verdad? Yo creo que muy bien, doctor, nos dejas con grandes reflexiones, nos dejas con grandes elementos y creo que a lo largo del mes iremos pensando juntos, reflexionando juntos, conexionando juntos estrategias que nos permitan en esos chicos que ya vienen violentados, en esas chicas que ya han vivido una fractura en su confianza,
ese empoderamiento y esa visibilización de los posibles. El espacio educativo, el espacio escolar, es un gran espacio para convertirnos en esos tejedores de la cultura de la paz. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Lo mismo a los maestros que nos han acompañado desde el Estado de México, la Ciudad de México, de Nuevo León, de San Luis Potosí, que fueron los estados que por aquí se identificaron dentro del chat. Agradecimientos, felicitaciones por tu intervención, doctor, y por supuesto un agradecimiento porque les compartas la presentación. Las maestras y los maestros siempre que tienen material lo llevan a sus consejos técnicos escolares, a sus pláticas, a compartir con los padres, con las madres de familia, que la labor de la escuela es esa. Gracias nuevamente, doctor. Maestros y maestras, muchas gracias por acompañarnos en este martes con Grupo Loga. Iniciamos el mes de educación para la paz. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias. Hasta luego a todos. Un abrazo. Gracias, con permiso. Gracias, hasta luego. A ustedes, gracias. Gracias, hasta luego.